Hola grupo, hoy toca hablar de los humanos actuales. Los humanos actuales, el Homo sapiens, se originó en África. Se encontraron fósiles, aunque arcaicos, muy antiguos, tanto en Sudáfrica como en Oriente Medio, con antigüedad de entre 90.000 y 120.000 años, con una capacidad craneal de alrededor de 1.300 centímetros cúbicos, inferior a los neandertales. Para muchos antropólogos, los humanos modernos surgieron en África hace unos 100.000 años y desde ahí se extendieron por Asia, Australia y Europa, sustituyendo las distintas especies humanas que había en el planeta, sustituyendo por ejemplo en Europa a los neandertales. Esta hipótesis sobre el origen del Homo sapiens desde África se conoce con el nombre de Out of Africa, no compartida por todos, pero sí por una gran mayoría de antropólogos. Consiste en que Europa fue poblada 2 veces por especies de nuestra línea evolutiva. En un primer lugar, por el Homo antecessor, que vino de África hace aproximadamente entre 1.800.000 años a Europa, evolucionando dentro de Europa hacia el neandertal. Posteriormente, el Homo sapiens, surgido también del antecesor en África, llegó a Europa hace alrededor de 45.000 años. En los humanos actuales hay que tener en cuenta para su evolución varias revoluciones, varios cambios radicales. En primer lugar, el ocurrido hace unos 70.000 años, conocida como la revolución cognitiva. Posteriormente, hace unos 12.000 años, la revolución del Neolítico. Y finalmente, las revoluciones industrial e informática. La primera, la revolución cognitiva, es un concepto que planteó el historiador Yuval Harari en su obra Sapiens, de animales a dioses. Y hace referencia al momento en que los sapiens empezaron a pensar, empezaron a crear mentalmente nuevas realidades. Así, por ejemplo, al referirse a un león, no era simplemente hay que huir del león, no es simplemente un animal enemigo. Es mucho más. Puede ser el protagonista de una historia mental, de un sentido mental colectivo. Puede ser un gran dios, un gran espíritu muy poderoso. En definitiva, se produjo la aparición de la ficción, la capacidad de crear mentalmente realidades diferentes a la realidad que se presenta ante nuestros ojos. Y para ello fue necesario el trabajo en equipo, la ilusión colectiva por una realidad diferente, mejor que la cruda y dura realidad del día a día. Esa fue la revolución cognitiva, la revolución que nos hizo pensar más allá de lo inmediato a nuestros ojos. Después tuvo lugar la revolución del Neolítico, en torno al año 10.000 a.C. Supuso la adopción de la agricultura y de la ganadería, el cultivo de plantas y la domesticación de animales. Curiosamente, se produjo por todo el planeta de modo simultáneo pero independiente. Así, en Oriente Medio surgió el cultivo del trigo, que se extendió a Europa y Egipto.
En Oriente Medio también, y en China y Japón, el cultivo del arroz. Y en América, del maíz. Todo ello dio lugar a una nueva realidad humana. La urbanización. Poblaciones diferentes, nuevas y mucho más numerosas. Un gran crecimiento demográfico. Nuevas formas de intercambio económico que darían lugar, con el devenir de los tiempos, al mercado y al dinero. Organización social estratificada, jerarquías, grupos y clases sociales diferentes. Y el comienzo de la transición hacia formas de Estado, creación de ejércitos, de funcionarios, de obras públicas. Esta revolución probablemente fue y sigue siendo la más determinante para la humanidad. Después vendrían la revolución industrial y la informática. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo explicar que esta revolución se produjera de modo simultáneo e independiente en el planeta? Una hipótesis es el efecto del mono número 100, según la cual un comportamiento aprendido se propaga rápidamente al conjunto de la comunidad, incluso a comunidades y sociedades distanciadas y no comunicadas entre sí, y por tanto difícil de explicar, pero ocurre. Esta hipótesis fue planteada por Deepak Chopra. Deepak Chopra contó el ejemplo de lo que ocurrió con un mono en un pueblo lejano de Japón, con unas manzanas que fueran lavadas por ese mono. Y poco a poco este mono fue imitado por otros monos, primero de su propia comunidad y extraña y sorprendentemente después por monos de grupos que no tenían relación. Monos que no se habían conocido ni comunicado. Empezaron a hacer lo mismo en otros lugares. Esto es el efecto del 100º mono o del mono número 100. Y esto es todo por ahora.